chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, mis chicos, mis chicas, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Pues lo que vamos a intentar responder es qué es lo que te queda por vivir con esa persona, con tu persona especial, esa persona con la que quizás esa conexión que se mantiene aún viva, pero ojo, para algunos de vosotros puede ser que estéis en separación, para otros puede ser incluso que sea una persona que hace mucho tiempo que no veis o que simplemente queráis saber, pues eso, si queda algún tipo de conversación pendiente o algo que solucionar. Ya sabéis, a veces podemos estar hablando de temas kármicos, a veces situaciones que no se han cerrado quizás de la mejor manera o simplemente saber si se pueden dar nuevas oportunidades con tu persona especial. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Recordaros por eso que es una lectura interactiva pero es colectiva y ya sabéis que esto dificulta que pueda resonar al 100% con todos y cada uno de vosotros. Es normal, estamos haciendo una lectura para muchas personas. Ya sabéis que intento abrir la lectura en la medida de lo posible, pero si en algún momento sientes que esta lectura no es para ti, no te preocupes, puedes probar con la otra opción o con los diferentes lecturas interactivas que voy haciendo de forma recurrente. Quizás en otras sí que lo encuentres, así que en ese sentido no os preocupéis. Para hacer la lectura de hoy, chicos, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener para la primera opción esta varita de cuarzo blanco y lo vamos a acompañar. Hoy fijaros que os he traído dos barajas que para mí son clásicas, obviamente estamos hablando de eso que mal llamados clones del tarot Rider-Waite, pero son barajas de los años 70. Tenemos por aquí como primera opción el Morgan Greer Tarot, perdón chicos, ya le he desgraciado el nombre. Es una baraja muy bonita, ya veréis que es un Rider-Waite básicamente, pero es como si hubiéramos hecho un zoom, nos hubiéramos acercado un poquito. Así que esta baraja, el Morgan Greer Tarot, es el que nos va a acompañar en esta primera opción. Y para la segunda opción vamos a traer también un clásico. Vamos a tener esta drusa, fijaros, también de cuarzo, y vamos a tener esta baraja que es el tarot acuariano o de Aquarian Tarot, también de esa misma época, pero con unas vibras totalmente diferentes, como estáis viendo, tanto en tonalidades como en tipo ilustrativo, pero exactamente igual. Estamos hablando de un tarot Rider-Waite. Así que estas son las dos opciones que tenemos para la lectura de hoy. Recordaros también, para aquellos que queráis tener una lectura personal conmigo, que solo tenéis una vía de contacto y es el correo que os aparecerá por aquí debajo. Es el correo consultas.oraculopsique@gmail.com, ¿de acuerdo? Ahí os atiendo directamente, personalmente yo. ¿De acuerdo? Ahora sí ha llegado el momento de relajarse, de respirar profundamente para poder elegir la opción con la que realmente resonéis. Y en el momento en la que tengáis ya esa decisión, empezamos, nada, muy rápidamente. Así que, nada, tomaros vuestro tiempo. Si necesitáis podéis pausar el vídeo y en cuanto tengáis vuestra opción, empezamos. Nos vemos, nada, en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1. Si has elegido esta varita de cuarzo, la vamos a dejar por aquí, espero que no salga. Ay, parece que sí que aguanta, que no vaya a salir rodando. Vamos a ponerla por aquí, así nos acompaña durante toda la lectura y nos aporta también su energía. Y ya sabéis, os he explicado antes que vamos a utilizar este tarot, el Morgan Greer Tarot, un tarot muy colorido, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar con el tarot, ya sabéis que lo que vamos a ver en el día de hoy es qué es lo que te queda por vivir con tu persona especial, con esa persona que tienes en mente, ¿de acuerdo? Va a haber situaciones totalmente diferentes para aquellos que estéis viendo esta lectura, pero vamos a intentar verlas de un modo general sobre todo y voy a intentar abrir la lectura en todo lo posible, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar primero este oráculo, el oráculo de la sabiduría, y lo vamos a hacer para ver un poquito la energía que hay en este momento entre tu persona especial y tú, entre esta conexión. Esto nos va a permitir un poco ver diferentes situaciones, entender también en qué momento energético estáis y ver sobre todo, pues eso, después ya con el tarot, ver o contestar la pregunta qué es lo que te queda vivir con esa persona, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos allá. Opción número 1 es el momento de relajarte, de respirar profundamente y vamos a conectar con la energía de tu persona especial. Vamos allá y vamos a empezar. Bueno, tenemos la energía de hora de marcharse, tenemos la energía hacia el mar, tenemos la colaboración creativa, tenemos como en casa en ninguna parte, tenemos la carta bendecido, tenemos la energía de un mensaje en una botella,
tenemos la energía de el observador y tenemos la energía, la cara amable de la vida. Bueno, muy interesantes estas cartas. Mirad, lo primero que me llama la atención es que seguramente los que habéis decidido o habéis elegido esta opción, en muchos casos aquí obviamente puede haber pues eso, una separación, un distanciamiento. Ojo, porque puede haber algunos de vosotros que puede ser que sí que tengáis contacto aún con esta persona, pero haya o pueda haber esa sensación o la necesidad de tener que marcharse o que podáis estar viviendo incluso algún tipo de separación momentánea, que no estéis literalmente en una ruptura, pero que ya un poco haya esa sensación de es que quizás es el momento de salir ya de esta situación. Para muchos de vosotros puede ser incluso que ya haya o que pueda haber o que sintáis una sensación de cansancio importante. Tenemos la carta hacia el mar. Obviamente es una carta que nos habla de emociones, que nos habla de sentimientos, pero teniendo esta carta justo delante, lo que nos estaría hablando es que quizás es el momento de alejarse, o en algunos casos vosotros tuvisteis que alejaros de esta situación un poco también, primero, para preservar vuestra parte emocional, ¿de acuerdo? Es cuando uno en cierta manera tiene que marchar hacia adentro, pero también sobre todo cuando uno empieza a tener en cuenta sus emociones, y si esas emociones realmente con la persona con la que estás en relación quizás no se mantienen en un digamos en un ambiente óptimo, quizás es el momento de preservarlas. Y fijaros que tenemos la colaboración creativa y tenemos como en casa en ninguna parte. Para muchos de vosotros quizás esta separación con esta persona o esta experiencia que pudisteis tener con esta persona os pudo reconectar de nuevo a nivel emocional, y en muchos casos pudo llevaros a un proceso precisamente por esta reconexión emocional a primero buscar vuestra propia comodidad. Y cuando hablo de comodidad me refiero también a ese punto en el que uno dices, no, necesito estar bien conmigo mismo, necesito buscar o rodearme de esas cosas o de esas personas que realmente me hacen sentir bien. Y sobre todo para muchos de vosotros quizás pudo ser también un punto de inflexión también para nuevos proyectos. Con la colaboración creativa, fijaros que nos puede estar hablando de hablar con otras personas o crear con otras personas, pero también me puede estar hablando cuando uno decide ponerse manos a la obra para hacer cosas nuevas en su vida o sacar también su abundancia hacia atrás. De todas maneras, fijaros que esto también lo que me podría estar hablando es que para algunos de vosotros, pese a que hubiera esa necesidad también de marcharse, de dejar atrás, sí que me estaría hablando de que había una conexión bastante importante en la que podía haber emociones en las que en cierta manera pues quizás vosotros podíais estar dispuestos a colaborar, porque había una sensación de que esta persona podía convertirse en vuestro hogar, en algo realmente sólido dentro de vuestra vida o algo en lo que vosotros conectabais realmente desde el corazón. Tenemos aquí la energía de bendecido, y fijaros que eso es lo que nos estaría diciendo esta energía, es que en cierta manera esta experiencia que habéis podido vivir con esta persona o esta conexión, independientemente de la situación que hayáis vivido o cómo hayáis estado o cómo estéis actualmente en esta conexión o con esta persona, es una relación en cierta manera que traía una bendición dentro. Para algunos de vosotros pudisteis vivir momentos muy felices, pudisteis vivir ilusiones, pero también lo que nos estaría hablando es de aprendizajes que en cierta manera traían una bendición escondida, y esto puede, a veces no siempre las relaciones salen de la mejor manera posible, pero sí que nos estaría hablando que vino con un regalo, y un regalo, ojo, que para muchos de vosotros supuso una reconexión importante a nivel emocional. Fijaros que tenemos un mensaje en una botella, y esto, ojo, porque ya me puede estar diciendo que algunos de vosotros o incluso esta persona por la que estáis preguntando, puede ser que estéis un poco a la expectativa o esperando a que se dé algún tipo de comunicación que traiga de nuevo el equilibrio o que traiga pues eso, una sensación de disfrute. Fijaros que esta carta, la carta de la cara amable de la vida, es cuando uno empieza un ciclo o se acercan situaciones o precisamente estamos hablando de relaciones en las que se puede volver a reconectar, se puede vivir una situación feliz. Entonces, a nivel general, chicos, si tengo que ver esta carta, lo que me da la sensación es que puede ser que muchos de vosotros os tuvierais que alejar, incluso tanto vosotros como esta persona de vuestra vida, que habéis estado quizás luchando por volver a reconstruir vuestra vida, por conectaros o reconectaros también a nivel emocional. Puede ser que algunos estéis también en temas creativos y en temas de hogar, incluso que hayáis incluso pues eso, buscado también en cierta manera vuestra propia independencia.
pero aquí podía o puede haber una conexión tan importante o tan potente que en cierta manera hay el anhelo, ese deseo de que se vuelva a dar algún tipo de comunicación. Es como decir, bueno, yo he hecho mi trabajo, pero aquí hay algo que me está faltando en mi vida, estoy esperando realmente para poder disfrutar de nuevo o para ver si es posible una nueva reconexión, pero una reconexión feliz. Fijaros que la cara amable de la vida nos habla precisamente de esta energía. Así que fijaros que en general lo que estoy viendo aquí es, pues eso, que en esta conexión puede haber un poco esa sensación del deseo de reconectar, de volver a comunicarse. Ahora veremos un poquito más de cerca con el tarot exactamente a qué niveles y por qué quizás se está esperando esta reconexión. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que te queda vivir con esa persona, qué te queda por vivir con tu persona especial, opción número 1. Vamos allá. Tenemos aquí un caballero de bastos, tenemos un 4 de copas, tenemos un 3 de pentáculos, tenemos un 3 de copas, tenemos un 6 de bastos, tenemos un rey de copas y tenemos un 5 de copas. Bueno, como ya sabéis, chicos, los que ya habéis hecho lecturas conmigo y ya veis los interactivos, ya sabéis que normalmente en la primera línea siempre nos hablan un poco de lo que pudo o de dónde venimos. Es un poco como lo que hemos visto dentro del oráculo. Mirad, aquí sobre todo me llama la atención, y ya nos están poniendo en contexto, que lo que habéis podido vivir quizás en este sentido es, pues eso, conexiones con personas que en un momento dado sí que podían tener un deseo muy ardiente por vosotros, que podía haber el deseo de avance, pero quizás personas no muy estables o personas que quizás se basaron más en esa parte más física, pero no quizás tanto en esa parte emocional. Y os digo el por qué, porque fijaros que tenemos aquí el 3 de pentáculos y tenemos este 4 de copas, entonces podíais haber estado lidiando en conexiones o con una persona en este caso, pues que no estuviera especialmente abierta a esa parte emocional, a poner emociones dentro de esta situación y sobre todo a dejar que quizás esta situación creciera de una forma abundante. Fijaros que nos marca sobre todo, y ojo, lo que sí que veo es conexiones que podían ser intensas, conexiones que podían ser muy pasionales, conexiones en las que realmente podíais pasarlo muy bien con esta persona, pero siempre podía haber como esa sensación de que la persona con la que estabais lidiando no estaba abierta emocionalmente o no quería dejar que esta situación pudiera crecer o pudiera fluir por esta carta, sobre todo por el 3 de pentáculos. De hecho, es una carta muy positiva. Aquí fijaros que lo que podríamos estar viendo, de hecho, y con este 6 de bastos, es que también podía haber en cierta manera, o podíais estar lidiando con una persona con un ego bastante importante. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto no va a resonar quizás para todos, pero sí que me podría estar hablando de que hayáis estado lidiando quizás con personas que no se definían o que no querían tener una relación cerrada, sino relaciones en las que quizás, pues eso, podía mantenerse un poco en esa sensación de amigos con derecho o amigos para pasarlo bien, pero sin querer desarrollar este tipo de situaciones. Pese a esto, fijaros que aquí sí que veo que pese a esto, ya os digo, tenemos personas o una persona que sí que se pudo involucrar emocionalmente. Esto lo que me estaría diciendo es que quizás lo que os podía demostrar a nivel de relaciones no era precisamente algo estable o no era una persona quizás que mostrara sus emociones, pero sí me estaría hablando de una persona que en el fondo sí que se pudo involucrar emocionalmente y ojo, que al final el hecho de que esta situación quizás no se moviera hacia adelante podía venir determinado por una persona que podía estar en un profundo duelo a nivel interior. Ojo, una persona, imaginaros si habéis estado lidiando con una persona que venía ya de algún tipo de ruptura, que no estaba preparada en ese momento para poder iniciar una relación o llevarla a cabo, así que lo que me estaría hablando, pues eso, quizás, fijaros que con esta energía me da la sensación de ese tipo de energías en las que, primero, aparte de las situaciones que os he dicho, imaginaros que pueda haber más personas también involucradas y esto también provocaba que no se quisiera tampoco poner al 100% la parte emocional, porque obviamente quizás en ese momento no se podía.
podéis haber estado lidiando con una persona, ya os digo, que tuviera miedo también a perder el reconocimiento y que precisamente esta persona por esta razón se pudiera frenar en esta situación, que tuviera más personas pendientes de él o de ella en ese momento. Pese a eso, al final lo que encontramos es una situación en la que se puede vivir pues un cierto dolor, y aquí ya os digo, o sea, nos aparece representada esta persona. Sí que vosotros, si vivisteis dolor, esto lo que me estaría diciendo es que esta persona en cierta manera también. Es como esas situaciones o esas relaciones en las que quieres que se desarrolle algo, que quieres que lleguen a algo más, pero por circunstancias, personas cercanas, otras situaciones que pueda estar teniendo esta persona en su vida o incluso vosotros, al final no se llegan a cuajar, no se llegan a fraguar y quedan como en una especie de limbo. Y ojo, encima en una especie de limbo bastante doloroso. Bueno, ahora chicos, que hemos visto más o menos pues de dónde podéis venir, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te queda realmente por vivir con esa persona? Vamos allá. Tenemos el caballero de espadas, tenemos el 6 de pentáculos, tenemos el 8 de pentáculos, tenemos la carta del colgado, tenemos el 7 de pentáculos. Fijaros que tenemos aquí, mirad, fijaros que tenemos aquí muchos pentáculos y tenemos también bastantes espadas. Ahora os voy a explicar esto. Mirad, ¿qué es lo que te queda vivir con esta persona? Mirad, aquí hay un deseo muy importante de intentar poner esfuerzo en una situación, de intentar arreglar de alguna manera una situación que ha podido estar desequilibrada. Lo que os puedo decir es que esta situación con esta persona, que puede ser de tu interés, puede tardar en darse, puede tardar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque pese a que hay ganas, que hay el deseo de hacer movimientos rápidos, de comunicar, en muchos casos, fijaros que esta persona tiene también el deseo de comunicarse, de hacer movimientos, ¿de acuerdo? Lo que me estaría indicando que quizás aún de momento no se dan las circunstancias adecuadas y equilibradas para que esto se pueda dar de la mejor manera o para poner el esfuerzo que a esta persona quizás le gustaría poner. Lo que me estaría diciendo es que puede ser una persona, una de dos, o que pueda estar aún viviendo en situaciones que no permiten que esta persona pueda entregaros realmente lo que le gustaría, pese a tener emociones. Esto nos lo está diciendo este 6 de pentáculos, que es una persona obviamente a la que le atraéis muchísimo y le gustaría, ya no con el caballero de bastos, sino con el caballero de espadas, ir rápidamente. Quizás es el caballo o el caballero más rápido de toda la baraja. Es cuando uno ya es como que no mira hacia ningún lado y se va directo y enfoca su mente, enfoca su comunicación en conseguir lo que quiere. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que os comentaba, que aquí hay una situación con este 6 de pentáculos que no permiten poner el esfuerzo necesario. Fijaros que tenemos aquí el 8 de pentáculos. De nuevo, este esfuerzo nos estaría hablando, nos estaría diciendo que se tiene que repartir entre diferentes personas. Tenemos el 3 de pentáculos y el 3 de copas, y esto para esta persona es una condición bastante importante que provoca que al final esta persona se quede frenada. No solo frenada, sino que en algunos casos esta persona pueda estar sintiendo o pensando que tiene que sacrificarse de alguna manera y que quizás no estáis ahora en un momento adecuado para que pueda hacer realmente esos movimientos. Es una persona además que en este momento, por lo menos a corto plazo, intenta, y en algunos casos, chicos, ya puede ser que muchos de vosotros vengáis ya del pasado realmente y de que esta persona haya dejado un poco pasar el tiempo, ¿de acuerdo? Y que durante más tiempo es posible que siga actuando de esta manera. De momento es una persona que la puedo ver muy frenada, y con este 7 de pentáculos lo que me estaría diciendo es que aún va a estar un tiempo más sin hacer ningún tipo de movimiento, va a estar totalmente frenada, pese a que, como ya os digo, sí que es una persona que desearía moverse, pero igual que desea moverse, también es consciente que no sería para poder hacer algo de forma equilibrada ni para poder poner un esfuerzo realmente acorde a lo que le gustaría, por lo que esta persona es como que prefiere frenar esta situación, abortar la situación y esperar quizás a que llegue un momento más positivo en el que, pues eso, pueda salir de esta situación. Mirar, con esta carta sobre todo, lo que nos estaría diciendo es que para esta persona, esta incapacidad de poder moverse hacia vosotros
es una pérdida importante, es una dificultad importante y además siente que en toda esta situación también ha salido perdiendo. ¿Por qué? Porque fijaros que, y quizás, ojo, algunos de vosotros me dirán, ostras, Noelia, pero es que nunca me dijo realmente lo que podía sentir por mí. Es muy posible, y más con estas cartas que tengo, porque ya os digo, en muchos casos creo que fue una relación incluso que no llegó a poder materializarse, pero, ojo, porque para esta persona sí que fue algo muy duro o muy significativo, pese a que, ojo, y muchos me diréis, es que se comportó que no entiendo nada o que no me pudo quizás incluso dar explicaciones. El problema, ya os digo, es que creo que fue una persona que en ese momento, quizás cuando vivisteis toda esta situación, se pudo sacrificar y creo que va a continuar durante un tiempo más haciendo exactamente lo mismo, sin moverse, sin hacer movimientos, esperando a un momento más adecuado. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que esta persona a día de hoy lo que siente es que cualquier movimiento que pueda hacer puede acabar en una derrota, esta persona lo tiene muy claro y que además de momento o por un tiempo más precisamente de ahí la necesidad de esperar más adelante para poder hacer movimientos, esto de momento no tiene una buena salida o hay demasiadas dificultades para que esto se pueda desarrollar. Pese a eso, fijaros que tenemos como última carta el Caballero de Copas y esto lo que me estaría diciendo es que pese a todo este parón que podemos ver aún a día de hoy y que puede durar aún en el tiempo, lo que me estaría diciendo es que esta persona, las intenciones que tiene verdaderamente es de dejar atrás ya esta situación de pérdida. Es como decir, no me voy a quedar. Fijaros que aquí esta persona puede tener mucho la sensación de sentirse sacrificado o sacrificada, con la sensación de tener que esperar continuamente hacia ir para poder ir a lo que realmente desea, pero esta persona lo que quiere es salir ya de esta situación, porque ya os digo que con estas cartas lo que me está diciendo es que esta persona tampoco lo está pasando bien. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay, es lo que os comentaba, es una persona con sentimientos, es una persona que tiene emociones por vosotros, pero que necesita en cierta manera limpiar el camino para que algo se pueda dar. Y este Caballero de Copas, sobre todo fijaros mirando hacia el futuro, lo que nos estaría diciendo es que precisamente lo que se puede llegar a vivir con esta persona es un nuevo intento, un nuevo acercamiento, pero quizás en unas condiciones diferentes o después de haber superado determinadas situaciones complejas que puede estar viviendo esta persona para poder entregaros esa parte quizás romántica que no os entregó en el pasado. En el pasado creo que pudo ser una persona que se centrara quizás más en la parte emocional, emocional, en la parte pasional, en la parte quizás más de pasarlo bien, pero que no quería quizás pues involucrar esa parte más sentimental. Aquí vemos un cambio importante, pero sí que tenéis que tener en cuenta que esto puede tardar. ¿De acuerdo? Esta persona aún no está preparada o no tiene digamos, ¿cómo decirlo? Las circunstancias adecuadas para poder hacerlo en este momento. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más te queda por vivir con esa persona, con tu persona especial. Tenemos aquí la templanza, tenemos la energía del carro, tenemos el 8 de espadas, tenemos el 6 de espadas, tenemos el 7 de copas, tenemos el as de pentáculos, tenemos el 2 de pentáculos y tenemos el 3 de espadas. Bueno, mirad chicos, vamos a agarrarnos aquí un poco los machos con esta lectura. Mirad, fijaros que aquí en cierta manera lo que nos estaría diciendo es que esta persona en algún momento va a volver a tener algún acercamiento con vosotros, ¿de acuerdo? Esto está claro. Y ya os digo, chicos, con estas cartas que tenemos aquí, que vais a tener que tener paciencia, porque es algo que puede llegar a tardar. Pero realmente es una persona que conecta con vosotros a nivel emocional. Es una persona que cuando dé ese paso, realmente la motivación que va a tener para poder acercarse a vosotros o para vivir esto es precisamente el de llegar a un equilibrio, el de acercarse sobre todo para algún tipo de reconciliación. Y en cierta manera esta persona lo que desea es buscar el éxito para que esta situación se pueda dar. Fijaros que tenemos aquí dos arcanos mayores muy importantes y tenemos dos arcanos que además nos hablan del equilibrio. Es ese momento en el que tú, pues eso, con la carta de la templanza nos hablaría un poco de sanación, así que puede ser una persona que quizás se pueda acercar a vosotros ya no solo para, o en algunos casos puede ser para intentar recuperar algún tipo de relación, pero sí que me puede estar hablando sobre todo con una parte más de sanación. Es como si en algunos casos os haya quedado algo también por decir, pero es importante también que tengáis en cuenta lo que os voy a decir ahora. Mirad,
Aquí el problema que tenemos o que podemos tener es que es una persona, ya os digo, que conecta con vosotros a nivel emocional, que puede tener muy buenas intenciones con respecto a vosotros, pero también es una persona, ojo, que puede tener muchos miedos y que después de hacer esos avances pueda entrar de nuevo en bloqueo y entre de nuevo un poco en esa espiral quizás que ya pudisteis vivir en el pasado. Una persona que empieza a tener de nuevo muchas dudas, que no os hable de forma clara o que se pueda acercar para intentar arreglar las cosas, pero que vosotros podáis tener la sensación o la percepción de que quizás no es una persona que está del todo clara en cómo quiere materializar eso. ¿Por qué? Porque os puede venir con una sensación de, ¿sabéis cuando una persona tiene mucha atracción o desea muchísimo una cosa o ama mucho una cosa y quiere hacer esos movimientos, pero no tiene definido aún cómo quiere actuar o cómo quiere moverse, no tiene definida una estrategia? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser una persona que literalmente os pueda volver un poco locos. ¿En qué sentido? Pues que venga con unas energías parecidas o que parezca que venga con unas energías muy armónicas, y aquí realmente puede haber un deseo real de poder acercarse a vosotros, de conseguir algún tipo de éxito, algún tipo de reconciliación, pero aquí es importante que tengáis en cuenta que esto vendrá seguido también de nuevo de periodos de dudas, de bloqueos, de estas personas que se pueden acercar a ti de repente tienen una espantada y salen corriendo, una persona que en un momento dado se pueda volver a alejar, ¿de acuerdo? Ya no vemos aquí la carta del colgado, pero sí que pueda hacer como precisamente que de repente aparezca, os diga cualquier cosa, tengáis algún tipo de situación y de repente ¡fum!, vuelva a desaparecer porque esta persona sienta que no puede o no sabe cómo llevar a cabo, digamos, para que esta situación pueda crecer. Viendo esta situación y viendo estas cartas, esto lo que me podría estar hablando es que sea una persona que quizás ahora no pueda moverse, pero que cuando venga a ofreceros algo o que haya algún tipo de acercamiento puede venir en cierta manera aún con una situación colgando en su vida, y esto sobre todo aplicarlo para aquellos que sí que haya habido diferentes personas o que haya más personas involucradas en esta situación, porque al final es una persona que puede al final actuar porque realmente siente una conexión potente con vosotros, pero en el fondo tengas o sea una persona que tenga que correr riesgos y no sepa realmente cómo hacerlo, y que al final sea una persona que aún esté muy confusa. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, hasta el punto que en algún momento dado puede volver a salir huyendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que puede ser una persona que en realidad lo que quiera ofreceros es un gran inicio, pero que al final tenga de momento situaciones que no lo permiten. Tenemos, fijaros, el 2 de Pentáculos, una persona que aún sigue manteniendo esta dualidad. Esto sobre todo muy marcado, ya os digo, para los que sepáis que vuestra persona especial puede estar en pareja o tenga algún tipo de situación o tenga que elegir entre dos situaciones dentro de su vida, y una podáis ser vosotros y otra pueda ser familia, trabajo. Ya sabéis que intento abrir lo más posible la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final puede ser, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, una situación que o lo que os queda por vivir con esta persona, por lo menos lo que puede acercarse o que puede llegar a ocurrir de una forma más rápida, pues eso, quizás de nuevo que sea una persona que os pueda dar algún disgustillo, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque sí, quizás puede ser un momento para vosotros de sanación, de comunicación, pero en el fondo creo que con estas cartas quizás no es una persona que venga en cierta manera destinada a quedarse, por lo menos hasta donde podemos ver y con lo que nos están diciendo las cartas, porque va a ser una persona que va a seguir un poco aún aferrada o agarrada también a esta energía de dualidad, de no querer quizás o no poder comprometerse con vosotros o poder daros quizás lo que necesitáis. Tenemos aquí el 3 de espadas, tenemos el 2 de pentáculos, entonces esto me marcaría de nuevo un poco esa situación en la que volvemos un poco de nuevo a sufrir o a poder pasarlo mal. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque fijaros que en el oráculo ya nos aparecía esa carta de hora de marcharse, y creo que es una persona que en el fondo pues lo que quiere es acercarse a vosotros, quiere tener algo vosotros, pero no es una persona que tenga la mente lo suficientemente clara o definida como para que esto se pueda mantener el tiempo. Entonces esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Por lo menos, ya os digo, hasta donde podemos ver, es una persona con la que podéis vivir de nuevo un nuevo acercamiento, ¿de acuerdo? Que en un principio puede ser muy bonito. Si esto se da, chicos, lo que os estaba comentando, quizás para vosotros puede ser un momento también importante para poder sanar, eso sí es verdad,
pero o quizás puede ser un éxito para vosotros porque en cierta manera os pueda traer esa sensación de decir, vale, es que tenía razón, yo sabía que aquí había algo más, pero también es importante que sepáis que quizás no es una persona que se vaya a poder quedar literalmente en vuestra vida y que es una persona que en ese momento, cuando pueda volver a aparecer, va a aparecer de nuevo con muchas dudas, con muchos bloqueos y además con una sensación o con la capacidad de volver a haceros daño. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Voy a sacaros ahora varias cartas del oráculo de cuentos, de los cuentos, para ver si nos pueden dar algún consejo. Vamos a ver. Tenemos por aquí de Bud Biden, nos habla de Trust, que es la carta de la confianza. Vamos a ver. Vamos a sacar alguna más. Tenemos las 12 princesas bailarinas, que tenemos el encanto o el encantamiento. Y tenemos Hansel, que es la carta del supervivencia, del sobrevivir. Entonces, mirad, aquí el problema que podemos tener es que para vosotros quizás esta persona, y no el problema, porque a ver, esto ya estamos hablando de un consejo para vosotros. Creo que en el fondo esta persona pudo ser algo que realmente os encantó, algo que os llevó a un mundo de fantasía, o quizás es ese tipo de relaciones que pese a que pueden ser muy atrayentes, que pueden ser muy adictivas, pero que os pudo dejar como en una sensación. Fijaros, como el colgado que veíamos aquí, como en una sensación de estar colgados en una situación durante mucho tiempo. Puede ser además una situación, la que habéis vivido con esta persona, que en cierta manera os haya roto, os haya quitado en muchos momentos la confianza en vosotros mismos, incluso la confianza en que esta persona pudiera volver. Y esto lo hemos visto ya cuando hemos visto las cartas del oráculo, el primer oráculo, el oráculo de la sabiduría, que me da la sensación de que en algunos casos muchos de vosotros tuvisteis que alejaros de esta persona precisamente porque fue una persona que pudo afectar incluso en vuestra propia confianza personal, pero me da la sensación de que pese a eso, de acuerdo, y pese a que os marcharáis aquí con esta carta, puede haber como una energía muy atrayente entre vosotros, una energía que puedes sentir casi como si esta persona te tuviera a ti embrujado o embrujada, y al revés también hay como un tipo de conexión también muy magnética. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que con esta persona, o el hecho de tener conexión o mantener conexión con una persona, esta es, al final os puede dejar continuamente en este tipo de energía, en la energía del superviviente, es la energía de Hansel. Esto lo que me está diciendo es que va a llegar un punto, quizás, ya os digo, cuando esta persona vuelva a acercarse, en la que vais a tener sobre todo que actuar con inteligencia, sobre todo actuar en cierta manera con destreza y sobre todo con estrategia. ¿Por qué? Porque es una persona, ya os digo, que no viene con una energía clara, que no viene con una energía como para poder quizás más adelante poder ofreceros algo, pero sí que es verdad que os puede traer algo que también os conecte con vosotros mismos o que os reconecte también con vuestra propia confianza. Para muchos de vosotros, creo que en el fondo, fijaros, creo que lo que necesitáis en cierta manera es que esta persona os diga o que verbalice o que sintáis realmente que fuisteis importante o que en su momento es una persona que realmente tuvo sentimientos, porque en algunos casos creo que lo que os pudo romper más es precisamente esa confianza y que os pudo dejar un poco colgados en esta situación es precisamente el hecho de no saber ni siquiera lo que había ocurrido o por qué esto no se había podido llegar a materializar. Lo que sí que me estaría diciendo esta carta, la carta del superviviente, es que sois personas que ya habéis aprendido de esta situación. ¿Esto qué significa? Pues que cuando aparezca esta persona, en muchos casos yo creo que vais a poder lidiar perfectamente con esta situación, y en algunos casos creo que sois vosotros mismos los que os vais a dar cuenta de que va a ser difícil que con esta persona podáis, por lo menos cuando suceda esto realmente, que se pueda llegar a alguna situación. Es como aquellos, para entendernos, y me sabe mal decirlo, chicos, es como esas situaciones en las que parece que es una relación que tiene mucho potencial o hay muchas emociones para que se pueda llevar a cabo, pero que al final por dificultades, hay dificultades para que esto se pueda llevar a cabo, hay muchos miedos, hay reticencias y al final pues algo que puede convertirse en algo grande siempre se acaba manejando en una situación en la de personas, pues eso, una persona que no tiene claridad y que al final acaba siempre pues eso en una sensación de traición. Entonces creo que este mensaje es importante sobre todo para los
los que tengáis el deseo realmente de que venga esta persona, de que aparezca, porque sí vais a tener esta posibilidad, pero ojo, porque quizás no es una persona que hasta donde podamos ver venga para quedarse. Puede ser una persona que siga aún manteniendo esos miedos, esos bloqueos, y ojo que sea una persona que al final vuelva a salir corriendo, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y nada, mis chicos, mis chicas, espero de verdad que os haya ayudado esta lectura, que es lo principal. Ya os digo, creo que aquí sí que vais a tener la posibilidad de que haya un reencuentro. Creo que aquí, si lo que vosotros quizás anheláis es el hecho de poder tener algún tipo de conversación, la vais a tener, y creo que va a ser un éxito, pero quizás a nivel de materializar una relación puede ser que sea algo bastante más complejo. ¿De acuerdo? Me despido entonces de vosotros, os mando un abrazo inmenso, cuidaros muchísimo y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si has elegido esta drusita blanca, la vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante la lectura. Ya os he comentado que vamos a utilizar este tarot, es el Aquarian Tarot, es un tarot con unas vibras totalmente diferentes, es un estilo Rider-Waite, basado en el Rider-Waite, pero totalmente diferente. Pero antes de comenzar con el tarot, lo que vamos a ver en el día de hoy en la lectura es qué es lo que te queda por vivir con esa persona, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar primero el oráculo de la sabiduría y vamos a intentar ver un poquito cómo está vuestra conexión, qué energías hay entre vosotros, ¿de acuerdo? Así que opción número 2 es el momento de concentrarte en tu persona especial y vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice el oráculo antes de pasar después directamente con la lectura de tarot, ¿de acuerdo? Así que venga, relájate, respira profundamente y vamos a concentrarnos en la energía de tu persona especial para ver un poquito la conexión. Venga, vamos allá. Tenemos la energía de aquí y ahora. Fijaros, me encanta esta carta, es una verdadera preciosidad. Vamos aquí, vamos a dejarla por aquí. Vamos a sacar una carta más. Tenemos la carta de respirar. Tenemos también la carta, fijaros que nos ha aparecido también en la energía o en el oráculo de la opción número 1, así que puede ser que algunos de vosotros también vengáis de aquella opción. Tenemos la energía de por qué. Tenemos sabiduría profunda. Tenemos nueva vida. Tenemos para ser justo. Y tenemos la historia interminable. Bueno, chicos, energías bastante interesantes. Mirad, creo que para muchos de vosotros, creo que estáis en un punto, y creo que para esta persona puede ser un poquito esa sensación en la que quizás para muchos de vosotros podéis estar centrándose en vuestra rutina. Fijaros que tenemos aquí una carta en la que se nos habla del pasado y nos habla del futuro. Esta carta, en cierta manera, cuando la sacamos a modo de consejo, nos estaría diciendo que es el momento de centrarse en lo que estás haciendo en este momento. Es un poco esa energía, no del mindfulness, pero sí es ese momento para concentrarte en lo que estás haciendo. Así que lo que me estaría diciendo sobre todo es que quizás tanto esta persona especial como tú estáis en un momento en el que estáis intentando vivir vuestra vida en el día a día, concentrándose en vuestra rutina y en lo que estáis haciendo. Esto a veces puede ser también muy sanador, sobre todo dependiendo de situaciones de las que vengáis. Creo que para muchos de vosotros lo que estáis buscando es sobre todo la calma, la tranquilidad. Tenemos además la carta de hora de marcharse, que en cierta manera para muchos de vosotros, incluso puede ser para esta persona, es como si tuvierais un poco esa sensación de que esta situación quizás con esta persona no es del todo viable, no acaba de darse las circunstancias para que esto pueda evolucionar de la mejor manera, y al final pues eso, o quizás cuando estabais con esta persona también pues intentabais pues vivir las cosas pues según iban ocurriendo, pero creo que al final ha priorizado por lo menos vuestra sensación de tranquilidad. Para muchos de vosotros quizás fuisteis vosotros mismos los que decidisteis marcharse, o esta persona tomó la determinación de alejarse. Quizás aquí el único problema que puede haber es esta carta. Y cuando digo problema me refiero al hecho de que tenemos el porqué. Y cuando tenemos esta carta significa que aquí hay cosas que no se han aclarado, hay cosas que no entendemos. No entendemos quizás por qué esta situación se pudo dar de esta manera, no entendemos las circunstancias por las que quizás nosotros tuvimos que tomar la determinación de marcharnos de una situación, o en algunos casos para algunos de vosotros el por qué quizás esta persona decidió no quedarse. Quizás fue una persona que vivía mucho el momento presente, pero que no se planteaba quizás también nada futuro, y en un momento dado
desapareció. Y aquí se pudo quedar un poco ese corte. ¿Sabéis? Esta carta nos habla mucho de situaciones que no se han podido cerrar bien, que no se han podido terminar de una forma clara para que podamos entenderlas. Entonces, esto es lo que puede quedar subyacente, tanto, ojo, en algunos casos para tanto esta persona como para ti, pero es algo que te puede estar afectando mucho en este momento. Aquí fijaros que sí, lo que me está diciendo es que hay una parte de vosotros, y fijaros que estas cartas creo que, más que hablarme con de cara a esta persona, creo que me está hablando de vosotros. Creo que para muchos de vosotros lo que habéis vivido con esta persona, pese a que no lo acabáis de entender, no entendáis el por qué habéis vivido esto, el por qué os ha sucedido esto, o por qué esto no salió de la manera que vosotros quizás esperabais, sí que es verdad que os ha podido conectar con una parte muy profunda de vosotros mismos. Creo que esta situación con esta persona os ha convertido en personas más sabias. Creo que para muchos de vosotros ya estáis enfocados en el hecho de querer tener una nueva vida. Fijaros que son cartas muy bonitas. Es como esa sensación de decir, bueno, quizás fue algo o ha sido algo que he tenido que vivir, pero que también os ha conectado. No veo aquí personas que os hayáis quedado un poco con esa sensación de haber perdido el tiempo, sino que sabéis o sois conscientes de que esta situación os ha dado herramientas para afrontar un nuevo ciclo vital para vosotros. Esta carta, la carta de Para ser justos, también lo que nos está diciendo es que para muchos de vosotros precisamente esta sabiduría lo que os ha hecho también es entender que no solo lo que pudo hacer aquella persona o cómo fueron sus actitudes, pero para algunos de vosotros también lo que me puede estar diciendo es que vosotros también habéis o estáis haciendo un trabajo o lo vais a hacer, o quizás algunos ya venís de poder hacerlo, de entender o poner justicia sobre esta situación. ¿Esto qué significa? Hay conexiones que cuando no funcionan tenemos tendencia a echarles la culpa solo a la otra persona, pero muchas veces no vemos los patrones quizás que nos han llevado a meternos en ese tipo de situaciones. Esta carta lo que me está diciendo es que para muchos de vosotros estáis entendiendo que quizás vosotros también, y esto no habla tanto de actuar bien o mal, no, habla de entender por qué quizás en su momento pudimos vivir determinadas situaciones o por qué las atrajimos a nuestra vida. Y esto la carta lo que me estaría diciendo es que esta vivencia con esta persona, ya os digo, pese a que no la acabéis de comprender del todo o no acabéis de entenderla, sí que os ha abierto la puerta a conectar de una forma mucho más profunda con vosotros mismos y a ver las situaciones desde un punto de vista mucho más justo, no solo poniendo responsabilidad quizás en la otra persona, sino también en vosotros. Si no estáis aún en ese punto, lo que me estaría diciendo es que va a llegar un momento en que vais a empezar a poder ver las cosas de una forma mucho más equilibrada, y esto os va a traer también una visión mucho más optimista también del futuro. Pero fijaros que esta última carta, y fijaros que está muy relacionada con la que tenemos justo encima, es la historia interminable. ¿Esto qué me está diciendo? Pues que fijaros que las situaciones que habéis podido vivir con esta persona han podido ser situaciones cíclicas. ¿Sabéis de aquellas personas que parece que van apareciendo en tu vida cada cierto tiempo, pero se van desarrollando más o menos con los mismos patrones? Esto también me puede estar diciendo que algunos de vosotros, esto que habéis podido vivir con esta persona, sintáis que ya lo habéis vivido como patrón con otras personas anteriormente y que os dé la sensación de que es que esto parece que siempre es lo mismo y que nunca se acaba. Pero para la mayoría de vosotros, esto lo que me está diciendo es que es una historia que no se ha finalizado, que hay temas aún que se tienen que sanar o temas que se tienen que aclarar, o que hay algo que os queda obviamente por vivir. ¿El por qué? Pues mirar el por qué precisamente quizás la clave nos la está dando esta carta de aquí, quizás porque hubo cosas que no se entendieron, quizás porque hay explicaciones que no se dieron, conversaciones que no se pudieron dar en ese momento, y quizás vosotros o esta persona también podéis necesitar algún tipo de aclaración. ¿Y esto qué ocurre? Pues que cuando las cosas no se cierran de una forma correcta o de una forma profunda, o se dan este tipo de personas que se marchan de tu vida pero no te ha quedado claro el por qué, la energía tiende a compensar. ¿Y esto qué ocurre? Pues lo que nos estaría diciendo es que aquí hay algo que aún no está finalizado, ¿de acuerdo? Pese a que aquí haya podido haber algún tipo de separación, algún tipo de ruptura, algún tipo de alejamiento, esto es algo que puede volver a ocurrir y que se pueda iniciar algún tipo de nuevo ciclo o que haya algún tipo de reencuentro. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a recoger las cartas.
También ojo porque la carta de la historia interminable también nos puede decir que puede ser, ya os digo, ese tipo de situaciones con personas que quizás nunca se pueden dar de la mejor manera, pero que aparecen recurrentemente dentro de tu vida, como que hay algo que no está cerrado o que se ha podido cerrar en falso. ¿De acuerdo? Así que opción número 2, para los que habéis elegido esta opción, es el momento de nuevo de relajarse y vamos a intentar, pues eso, ver qué te queda por vivir con esa persona. Ya sabéis que la primera línea siempre nos ponen un poco en situación y para ver sobre todo de dónde venimos con respecto a esta persona antes de empezar a darnos realmente la información de la lectura. Así que venga, vamos allá. ¿Qué te queda por vivir con esta persona? Vamos a ver. Tenemos por aquí el 6 de espadas. Bueno, fijaros que teníamos la carta de hora de marcharse y ya iniciamos aquí con un alejamiento. Tenemos un cierre de ciclo. Tenemos un 6 de pentáculos. Tenemos un 3 de espadas. Tenemos un 3 de copas. Y tenemos un 6 de bastos. Bueno, mirad chicos, yo creo que muchos de vosotros puede ser que vengáis de la opción número 1. Es muy probable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues mirad, vamos a colocarlas un poquito mejor para que nos quepan bien. Mirad, ya abrimos la lectura y estamos viendo que ya de cara o de dónde venimos del pasado tenemos un 6 de espadas. Obviamente aquí pudo haber un alejamiento, un deseo de cerrar definitivamente este ciclo y está muy marcado que podíais venir o podíais estar viviendo situaciones en las que hubiera un desequilibrio obvio. Aquí podía haber una persona que pudiera estar muy centrada en dar, otra quizás en recibir, pero aquí no había un equilibrio. Y ojo, porque además con el 3 de espadas y el 3 de copas me puede estar hablando de traiciones, me puede estar hablando de, ojo, de un dolor punzante real que pudisteis vivir con esta persona y fijaros que tanto una carta como la otra me puede estar hablando de situaciones en las que pueden haber personas más involucradas y que esta situación al final generara mucho dolor y que al final se tuviera que dar el paso de cerrar definitivamente para abrir un nuevo ciclo. ¿Cuál es el problema? Que como tengo estas cartas al principio, me da la sensación de que en muchos casos lo que nos estaría diciendo es como esto, el concepto de como ciclo también. Porque fijaros que tenemos una situación en la que se cierra, se vuelve quizás a abrir, pero vuelve con la misma carga del dolor, una situación en la que se vuelve a dar desequilibrio y que al final es lo que os comentaba, que parece que puede haber un triunfo, pero ojo porque tenemos aquí el 6 de bastos y el as de pentáculos y quizás podía haber esa sensación de que esto podía llegar a funcionar. ¿De acuerdo? Dejadme que saque una carta más. Aquí me da la sensación de que quizás en este caso muchos de vosotros optasteis precisamente porque teníais una situación complicada y pese a que podíais tener la esperanza de que esto pudiera salir adelante, optasteis por cerrar ya un ciclo en el que podíais sentirse o que os podíais sentir totalmente inestables. Fijaros que aquí me aparecéis vosotros con una energía totalmente activa, con ganas de mover esta situación, pero que al final notabais carencia o pérdida. Fijaros que tenemos aquí las de pentáculos, que es una gran oportunidad, pero no tenemos cartas de pentáculos que continúen o que nos hablen de algo que va realmente creciendo, sino algo que en realidad se mantiene de una forma inestable porque no se puede materializar de la mejor manera. En este caso, para muchos de vosotros, ya os digo, es muy obvio que aquí pudo haber personas de por medio. En algunos casos pueden ser, pues ya os digo, que esta persona o que vosotros mismos tuvierais más personas o parejas, por ejemplo, pueden haber dobles parejas, que esta persona pudiera tener ya también una pareja. Ojo, en algunos casos también, no solo eso, sino también deberes, por ejemplo, que tengan que ver con un estatus, porque tenemos también presente aquí el 6 de bastos, o que esta persona tuviera en cierta manera pues que hacer caso omiso, algún tipo de reconocimiento y que al final esto provocara que esta situación no se pudiera desarrollar de la mejor manera. Entonces al final lo que estaríamos viendo en cierta manera es que pudierais estar lidiando con una relación o con una situación que en el fondo no era estable, que os podía generar muchas dudas, que os podía generar mucha inestabilidad y que en la mayoría de casos, ya os digo,
En algunos casos fuisteis vosotros quizás los que decidisteis dejar esta situación, pero ojo, en algunos casos también pudo ser esta persona y a vosotros os pudo dejar, pues eso, con una sensación de que, jolín, podríamos haber tenido un gran inicio y de repente me quedo con dudas y con una inestabilidad también bastante marcada y bastante importante, ¿de acuerdo? Así que, en cierta manera, fijaros que es una opción, ya os digo, muy parecida a la opción número 1, por lo menos en la energía de base, así que puede ser que algunos de vosotros podáis venir de allí, ¿de acuerdo? No va a ser para todos, pero sí que de nuevo me habla, pero ya os digo, me viene recurrentemente esta energía de que esto yo creo que muchos de vosotros lo habéis vivido varias veces con esta persona, ¿de acuerdo? O que lo hayáis vivido con diferentes personas. Es como una sensación de yo quiero alcanzar algo, quiero iniciar algo positivo, pero al final siempre en relaciones me quedo con una sensación de que soy como parte de un juego, como parte de que siempre tengo que estar como compitiendo o lidiando con respecto a otra persona y que siempre hay otras prioridades que vienen de la mano de otras personas y esta persona al final no acaba poniendo prioridad en mí. Esto algunos de vosotros, ya os digo, lo habéis podido vivir con esta persona de forma recurrente durante varias veces o que vengáis, ya os digo, que es como que las relaciones que hayáis podido tener últimamente siempre acaban funcionando de la misma manera. Yo creo que esto a vosotros ya os está generando también, pues eso, una sensación de duda e inestabilidad importante. Vamos a ver, tenemos aquí el 9 de espadas, ¿qué es lo que te queda por vivir con esta persona? Fijaros, tenemos el 9 de espadas, tenemos los enamorados, tenemos el paje de pentáculos, tenemos el rey de copas, tenemos el rey de pentáculos, tenemos el 9 de copas, tenemos la reina de copas. Vamos a ver, bueno. Fijaros porque tenemos cartas interesantes. Mirad, aquí para muchos de vosotros lo que os estaba comentando, aquí puede haber, ya os digo, más personas involucradas, obviamente, ya lo hemos comentado en el momento anterior, pero yo creo que aquí muchos de vosotros podéis estar teniendo la sensación con este 9 de espadas de intentar entender si habéis tenido ya un alejamiento o por mucho que os hayáis alejado de esta persona, creo que en el fondo muchos de vosotros aún estáis esperando a que esta persona pueda tomar algún tipo de decisión y eso es lo que yo creo que os puede estar robando la vida, la paz, la tranquilidad en este momento. Es como que hay una parte de vosotros que, pese a la relación desequilibrada que hayáis podido tener, pese a que esta persona os haya generado mucha inestabilidad, en cierta manera está ese vínculo, sentís ese vínculo con esta persona, pero lo que os puede preocupar realmente es si esta persona sintió en su momento de verdad, porque el vínculo sí que vosotros lo estáis o lo habéis podido sentir de una manera muy potente y al final lo que os puede traer es mucho quebradero de cabeza. De cara al futuro yo creo que muchos de vosotros estáis como en una especie de espera, primero de entender, porque creo que para muchos de vosotros le estáis dando muchas vueltas al hecho pues de eso de comprender si realmente esta persona llegaba a tener sentimientos por vosotros. Ojo porque para algunos de vosotros esto lo que me puede indicar incluso es que de esto ya puede hacer tiempo, incluso podáis tener ya otra persona en vuestra vida, pero que es como que esta persona del pasado pueda estar aún como un fantasma, ¿de acuerdo? Es como que no se acaba de ir, es como esa sensación de decir, bueno, pero lo que yo sentí pudo ser real o no. Con estas cartas, en cierta manera lo que me estaría diciendo, ojo, es que yo no veo tanto una persona que esté dispuesta a moverse en este caso, sino más bien que estáis lidiando con una persona que en cierta manera está esperando que seáis vosotros los que os movilicéis, ¿de acuerdo? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que estáis lidiando con una persona que en algunos momentos puede ser bastante cómoda, que espere que en cierta manera seáis vosotros, porque es una persona, fijaros, que puede saber y tener muy claro que tenéis sentimientos y que precisamente por eso esta situación parece que no avance. No es una persona que en este momento esté pensando en dar ese paso, por lo menos de momento, ¿eh? Ahora vamos a seguir, digamos, indagando dentro de la lectura, pero sí, en cierta manera es una persona que sí, que tiene ganas de comunicación, tiene ganas de recibir noticias de vosotros, porque en el fondo sois una persona con la que conecta emocionalmente, esto es importante que lo tengáis en cuenta, y además con este 9 de copas sí que me estaría hablando
que es una persona que es muy consciente que vosotros quizás ahora, y sobre todo si ya vinisteis del pasado en una situación en que esta persona os pudo dejar muy inestable, representáis algo que esta persona puede desear, ¿de acuerdo? Aquí la duda que podíais tener de ¿esta persona realmente tiene sentimientos con respecto a mí? Sí, pero ya os digo, me da la sensación con estas energías que además es una persona que es muy comodona y ojo, que os puede dar en cierta manera un poco por seguros, como tener esa sensación de que, y sobre todo si es una persona que os lo ha hecho de forma recurrente, que no es algo que haya ocurrido sobre todo una sola vez, es importante que lo tengáis en cuenta porque es como si esta persona sintiera que pese a todo lo que hayáis podido vivir, pese a que quizás no os ha elegido o pese a que ya os digo que no os haya dado nunca o no os haya querido dar una relación equilibrada, es una persona que sabe, y esto a veces puede ser un poco preocupante, que es como si esta persona pensara que vosotros podéis depender en cierta manera a nivel emocional de esta persona. Entonces es una persona que puede tener en algunos momentos pues esa sensación de comodidad, de decir, bueno, en algún momento seguramente esta persona va a intentar comunicarse. Para algunos de vosotros, ojo, porque esto lo que me puede estar diciendo es que, pues eso, lo que os puede quedar vivir con esa persona es uno, que esta persona esté en ese proceso de espera o que seáis vosotros los que intentéis comunicar con esta persona para saber y sobre todo para salir de dudas, fijaros, para entender o por lo menos para buscar un poco vuestra paz interna y vuestra tranquilidad para entender si realmente esta persona pues tenía verdaderamente sentimientos o lo que vivisteis quizás en alguno, porque yo creo que lo que os ha quedado sobre todo es mucha duda con respecto a esta persona, es como si necesitarais entender. Entonces yo no veo tanto aquí una persona quizás que esté muy dispuesta a moverse, la veo más bien aposentada. Ojo, es una persona que ya os digo, con este paje de pentáculos sí que me puede estar diciendo que pueda tener ganas realmente de acercarse a vosotros, pero que tampoco lo esté en cierta manera mostrando. Entonces, eso sí tenerlo en cuenta y ya os digo, muy marcado también que aquí sigan presente el hecho de que pueda haber varias personas, digamos, dentro de vuestra vida y que sea una persona, ojo, si vosotros ahora mismo tenéis pareja pero os quedasteis un poco como con esa espina clavada en el corazón, tener también en cuenta que es una persona que sí, que puede tener el deseo de comunicarse, pero que quizás el problema que puede tener es que tenga aquí un choque porque en cierta manera, y si sobre todo si tiene acceso a vuestra vida, que sepa que estáis bien y que en ese punto quizás lo mejor no es moverse, ¿de acuerdo? Por lo menos hasta donde puedo ver. Dejadme que saque más cartas. Tenemos aquí el 7 de espadas, tenemos el 2 de espadas, tenemos el 5 de espadas, tenemos la suma sacerdotisa, tenemos el 3 de pentáculos, tenemos el 5 de pentáculos, tenemos el caballero de pentáculos, tenemos el as de copas, tenemos el 4 de pentáculos y tenemos, bueno, paje de copas y tenemos el 4 de espadas. Bueno, ¿qué es lo que podemos tener aquí? Mirad, chicos, a ver, vamos a intentar poner orden porque ya os digo, es una lectura, ya os digo, es que creo que aquí tenéis una conexión muy compleja, o por lo menos ya no compleja, pero aquí creo que hay cosas que no han quedado claras, cosas que han podido generar también sentimientos de culpa quizás en esta persona, pero que no acaba de movilizarse. Esto puede tener mucho que ver con que algunos de vosotros quizás ya os marchaseis en el pasado y en este momento estáis como eso, en una nueva vida, en un nuevo ciclo, con alguna otra persona y esto también podría ser un problema. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Qué es lo que os puede quedar por vivir con esta persona? Mirad, si yo miro las cartas a nivel global, esto lo que me estaría diciendo es que con el tiempo esta persona puede hacer un intento, puede moverse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenéis de bagaje con esta persona, primero es pues eso, una situación tremendamente bloqueada, una situación en la que además, chicos, fijaros con este 7 de espadas, creo que pudo haber en algunos casos infidelidad, pudo haber engaño, una persona además que se escapó y os pudo dejar, ya os digo, con muchas dudas, con una sensación bastante rara a nivel interno y ojo, en algunos casos ya os digo que os pudo dejar además muy bloqueados y esto que se esté manteniendo, o sea que esa sensación es lo que os comentaba antes, cuando una situación no se cierra de la mejor manera es como si quedara un vacío, queda un vacío que se pueden llenar de miedos, que se pueden llenar de lucubraciones y hace pues que al final uno entre como en una sensación de derrota.
rota. Entonces yo creo que para muchos de vosotros vivisteis situaciones tan complejas con esta persona, os pudisteis quedar con tan mala sensación, ¿de acuerdo? Que esto también a vosotros, y ojo, pese a que hay una parte de vosotros que os gustaría que esta persona quizás apareciera o que os diera explicaciones, ¿de acuerdo? También para muchos de vosotros entendéis o creéis o podéis intuir que sería un error en cierta manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo cartas que me están diciendo que vosotros en cierta manera, aunque haya algo que haya quedado sin rematar, sin terminar, sí que sois muy conscientes de lo que vivisteis en el pasado, y creo que esto es algo, es lo que hablamos quizás antes del aprendizaje o de la sabiduría profunda. Fijaros que tengo aquí la carta de la sacerdotisa y vosotros estáis mirando directamente a esto. Entonces, esto lo que me está diciendo es que sí que puede haber una oportunidad más adelante, ya os digo, con un poquito más de tiempo, de que esta persona vuelva a presentarse. Os digo con un poco de tiempo porque tenemos el Caballero de Pentáculos, así que creo que es una persona que finalmente en algún momento va a dar algún paso hacia vosotros, ¿de acuerdo? Pero es una persona que viene con unas energías muy lentas. Pero ¿cuál es el tema aquí? En el tema aquí es que yo creo que vosotros, fijaros, sois tan conscientes de lo que pudisteis vivir en el pasado con esta persona, que en cierta manera no estáis del todo abiertos a que esto se pueda dar. ¿Que os gustaría? Sí, obviamente. Hay una parte de vosotros que os gustaría que esta persona volviera a acercarse aquí, que hubiera también conversaciones, porque hay como una especie de sensación de aferrarse a esa posibilidad que fue, pero que no se llegó a dar o que quedó parada, que quedó en cierta manera como en un stand-by. Y también porque yo creo que en cierta manera que la vuelta de esta persona o que esta persona hiciera algún tipo de avance para vosotros supondría también la posibilidad de sanar una situación, de quizás hacer ese proceso que en el pasado no pudisteis hacer, porque creo que esta persona, ya os digo, os dejó con una sensación muy extraña con respecto a la relación y con respecto al concepto, incluso en algunos casos, del amor. Creo que en muchos casos, fijaros con estas cartas, pudo ser una persona que os tuvo en una relación mientras podía estar esta persona también con otra persona, y esto yo creo que a vosotros os generó un dolor, una sensación de pérdida muy importante, y además durante algún tiempo, ya os digo, os pudo dejar bloqueados. Esto no significa que lo estéis viviendo ahora, pero sí lo que me está diciendo es que vosotros lo tenéis muy presente. Es como si aún tuvierais esa sensación de que hubiera o quedara algo por vivir con esta persona, porque en general a muchos de vosotros veo que quizás ya estáis como en otro punto, y de hecho para muchos de vosotros puede ser que ya estéis incluso en una nueva relación, pero que haya quedado como esa especie de enganche energético, y que haya una parte de vosotros que sentís que en algún momento esto se puede activar. Con estas cartas lo que me estaría diciendo es que esta persona un poco más adelante sí que va a volver, pero me da la sensación de que vais a ser vosotros mismos los que vais a volver o vais a dejar frenada esta situación con el 4 de espadas, que además esto puede ser positivo para vosotros porque os puede dar como esa sanación quizás que no pudisteis hacer en un momento dado, pese a que cerrasteis ciclo, porque en cierta manera ya no estáis dispuestos a vivir situaciones que sí, que pueden tener ese potencial de crecimiento, que quizás no estáis tampoco dispuestos, sobre todo para aquellos que tengáis actualmente pareja, a dejar entrar a esta persona, y además porque sabéis que supondría una situación en el fondo carente, y que pese a que puede haber esa sensación de poder llegar a tener algo positivo con esta persona, al final es algo que podéis dejar frenado. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí sí tenemos un as de copas, tenemos ese 4 de pentáculos, pero creo que muchos de vosotros vais a optar por buscar vuestra propia tranquilidad, por buscar también vuestra propia seguridad, y creo que lo que vais a hacer es eso, con este 4 de espadas, dejar frenada esta situación. Pero sí que es verdad, chicos, que creo que para muchos de vosotros puede ser como una especie de sanación, y ya os digo, en este caso sí que veo una persona que puede acercarse con el tiempo, pero es lo que os digo, también puede ser una persona que en el fondo lo que vaya dejando tras su paso es un poco este 5 de pentáculos, es una sensación de carencia muy importante. Creo que en este caso para muchos de vosotros vais a estar protegidos en ese sentido, y vais a estar protegidos por lo que os comentaba, porque la actitud que podéis tener ya
vosotros con respecto a esta persona es sobre todo una actitud en la que estáis conectando realmente con vosotros mismos y sobre todo es un poco aprender del pasado para que no vuelva a suceder en el futuro, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese 4 de espadas, tenemos la carta de la luna, tenemos la carta del carro, tenemos el caballero de espadas, el 8 de bastos y tenemos la carta del mago. ¿Cuál es el tema aquí? Pues mirad, chicos, que estáis lidiando con una persona que el problema es que la aparición de esta persona, por un lado sí que hay una parte de vosotros que os puede servir y os puede llenar, pero también puede venir acompañada de una gran confusión. Es como de esas personas con las que tienes una conexión emocional muy potente, de acuerdo, muy potente, pero digamos te puede llevar a los dos polos, te puede llevar, tanto te puede llevar a, parece, como esa sensación de conexión primordial, pero también llevarte a un profundo abismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya os digo que sí, que aquí puede haber movimientos, que esta persona haga, pues eso, un movimiento rápido, que quiera acercarse, ya os digo, pero quizás un poquito más adelante, no lo veo como algo directamente en el futuro inmediato, ¿de acuerdo? Pero que tengáis en cuenta que viene teñido también con la energía de la luna. La energía de la luna sí que nos habla de ese movimiento emocional, pero aquí sobre todo os veo cogiendo a vosotros más bien las riendas con este carro y sobre todo con esta carta del mago, este 8 de bastos y el mago. Aquí sí que se pueden dar conversaciones importantes. Creo que aquí en muchos casos hay una conversación pendiente, ¿de acuerdo? Hay una conversación que para muchos de vosotros puede ser como un punto de inflexión y algo muy sanador, algo que os pueda hacer recuperar de alguna manera y para muchos de vosotros, fijaros, mirad, esto que voy a decir quizás no va a resonar quizás con todos, pero creo que para muchos de vosotros lo que os queda vivir con esta persona es realmente una nueva conversación, que esta persona vuelva para vosotros, pese a que sois muy conscientes de lo que habéis vivido, pero hay algo que es como que tenéis que cerrar. Y creo que esto que puede abrirse con esta persona es lo que os va a dar la posibilidad de cerrar definitivamente algo, un ciclo que no acaba de cerrarse, que es como que aún se mantiene abierto, pese a que a muchos de vosotros estéis ahora en otro tipo de situaciones. Aquí hay algo que con esta persona no quedó, se cerró en falso, chicos. Esto es como cuando se cierra una herida en falso, y esto realmente es lo que os va a dar la posibilidad de concentraros de nuevo en lo que vosotros consideráis la felicidad, porque es lo que os digo, vosotros ya estáis muy cansados. Y ojo, esta carta también lo que me estaría diciendo es que vosotros también estáis empezando a tomar o vais a empezar a tomar una actitud muy defensiva y muy protectora con lo que vosotros consideráis que es vuestra propia felicidad. Y esto, para los que estéis actualmente en pareja pero os quede algo por entender o por vivir con esa persona, lo que puede suponer es eso, que podáis cerrar ya definitivamente este capítulo con esta persona para centraros y para proteger sobre todo lo que para vosotros es valioso. Así que esto, chicos, es importante que lo tengáis en cuenta. En general con esta persona es lo que os digo, lo que veo continuamente, ya os digo, es como una relación demasiado cíclica en la que ya habéis podido tener problemas precisamente por temas, pues ya os digo, de otras personas, situaciones que se hayan podido entrometer, pero sobre todo lo que me marca más, ya os digo, es que lo que hay de fondo es esa sensación de algo que no se ha cerrado del todo, y creo que para muchos de vosotros es como esa última conversación o ese último vistazo a esa persona para tener o cerciorarse del todo de que tomasteis la decisión adecuada, o que quizás cuando esta persona se marchó realmente os liberó de alguna manera de una situación que podría haber ido a peor. ¿De acuerdo? Creo que aquí esto puede abrir para vosotros un proceso de sanación, aunque ya os digo, en algunos casos para vosotros, muchos de vosotros ya lo habéis hecho y sois muy conscientes, pero aquí es como hay algo que se tiene que acabar de liberar emocionalmente, algo que quizás no os dejó claro y que es necesario sacar para poder cerrar ya de una forma quirúrgica con un ciclo, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Chicos, yo sé que este interactivo de hoy quizás, porque lo estoy notando, quizás no va a ser tan masivo para muchos de vosotros. Creo que los que estéis conectando con esta lectura son temas ya también muy concretos, pero creo que es un interactivo que os tengo que ir trayendo porque creo que a veces pueden venir mensajes también bastante importantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
Vamos a sacar varias cartas del oráculo de los cuentos, a ver si nos dan algún consejo. Tenemos, fijaros, de Nixie y la media milla, y nos habla de la memoria. Mirar, en algunos casos yo creo que es una persona con la que puede ser que incluso haga mucho tiempo que no habéis podido ver. O sea, que os pudo mantener durante un ciclo, que vosotros ya estéis en otro punto vital, pero aún siga esta persona muy, digamos, como muy encapsulada, lo que comentábamos aquí con este 4 de pentáculos, como muy encapsulada, es como que fue una persona muy importante para vosotros, ¿de acuerdo? Y que os queda aún como esa conexión, como ese deseo un poco de, jolín, me gustaría quizás que apareciera, pero creo que cuando esta persona aparezca, que ya os digo, con esta energía sí que se va a dar, yo creo que va a ser el detonante para que podáis vosotros cerrar realmente un capítulo. Tenemos la carta de ritos de pasaje, y esta carta es una carta que nos habla como la carta de la muerte, de ese momento en el que uno se está preparando para poder soltar definitivamente. Y para algunos de vosotros este soltar también va a venir determinado por un poquito soltar esas memorias que habéis podido vivir con esta persona y con las consecuencias de eso que habéis vivido con esta persona, porque yo creo que muchos de vosotros arrastráis, ya os digo, energías como bastante, que pueden ser densas. O sea, puede ser una persona por la que pudierais sentir mucho, pero que en el fondo tuvierais muchas dudas de lo que pudo ocurrir, que no tengáis toda la información, y que en cierta manera, ya os digo, siga muy presente esa sensación de traición, de carencia, o de que perdisteis realmente una batalla con esta persona. Y creo que vosotros, o digamos la vida, os va a dar la oportunidad precisamente de que esta persona pueda volver a aparecer, para que podáis celebrar esos ritos de pasaje, esos ritos ya de dejar morir una situación que no os traía realmente una felicidad de verdad, porque creo que para muchos de vosotros incluso ya podéis estar en una situación diferente. Tengo aquí la carta de la caída y nos habla de la energía de Duty, que es el deber. El deber, fijaros, mirad, yo creo que para muchos de vosotros, mira, y aquí voy a abrir un poco la lectura, ya os digo, porque además estas lecturas en el día de hoy son como difíciles, incluso, no sé si me lo notáis, pero me cuesta incluso encontrar en algunos momentos las palabras. Esta carta es la carta del deber, fijaros. Entonces me da la sensación, con esta energía, que muchos de vosotros lidiasteis quizás con personas, una de dos, que podían tener pareja, que tenían ya un sentido del deber con otras situaciones, con otras personas, y esto no se pudo dar. Y esto a vosotros, o incluso para algunos de vosotros, si llegasteis a estar quizás en una situación de pareja, quizás estuvisteis lidiando con una persona que quizás ponía otras prioridades, o no os tenía quizás en cuenta de la manera que vosotros quizás podíais necesitar. Entonces creo que para vosotros este concepto del deber también es algo que podéis estar intentando, digamos, poner en juego dentro de vuestra vida. Creo que aquí también, si teníais también una sensación de deuda o de conexión muy potente con esta persona, para algunos de vosotros también podéis sentir que esta persona os debe algo realmente, y que esto que os debe, que en algunos casos puede ser una explicación simplemente, o para poder entender quizás lo que vivisteis, es lo que vosotros necesitáis para poder cerrar este ciclo y romper precisamente con estas memorias. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque para algunos de vosotros, y vuelvo a abrir aquí la lectura, para algunos de vosotros puede ser ya que estéis literalmente en una pareja, pero esto sea como una especie de como mochila que no os deja avanzar de la mejor manera, y que necesitáis que esto ocurra. En otros casos, y esto es importante también que lo tengáis en cuenta, esto puede suponer que si esta persona vuelve a hacer un acercamiento y vosotros llegáis a poder comprender realmente qué es lo que ocurrió, y esta persona realmente os da eso que os debe, o sea, os da esa explicación, aquí sí que quizás podría haber la oportunidad de iniciar algo o un ciclo nuevo con esta persona, pero fijaros que para esto habría que hacer una ruptura muy importante con el pasado,
con los recuerdos, porque creo que aquí sí que estamos hablando de una relación que puede venir con una carga muy importante, una conexión que viene con una carga muy importante. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Para algunos de vosotros va a suponer el hecho de que la aparición de esta persona os pueda dar la posibilidad de cerrar ya definitivamente este capítulo, de entender lo que puede ocurrir, que esta persona en cierta manera os traiga eso que no os dio en ese momento y que os debe y que necesitáis para seguir adelante. Y en algunos casos sí que me puede estar hablando pues de una persona que obviamente sí tiene sentimientos por vosotros, que pudo haber también, ojo aquí, malentendidos o situaciones que os llevaron a una derrota importante y que precisamente pueda venir a entregaros aquello que no se dijo, a tener esa conversación que sí que pueda hacer, ojo, que se pueda abrir de nuevo ese ciclo. Así que vais a tener un poco esta doble vertiente, ¿de acuerdo? Sobre todo tenerlo muy en cuenta para aquellos que sigue con esta persona tuvisteis continuamente una sensación de repetición, que ojo, porque puede venir de nuevo con esta energía, a no ser que, ya os digo, que realmente venga y sí que se comporte de una forma sincera. Esto ya os digo, chicos, va a ser complicado porque creo que en esta lectura se concentran situaciones además muy diferentes. Igualmente más adelante volveré a hacer esta lectura para ver si vamos viendo un poquito con más claridad también a lo que puede, o sea, lo que puede estar ocurriendo. Pero ya os digo, aquí sí que puede haber un reencuentro, puede ser que tarde, ya os digo, chicos, porque tenemos energías un poco lentas. Esto lo hemos visto también en la opción número 1, pero sobre todo, ya os digo, yo os diría que en la mayoría de casos veo que esto es necesario para hacer un verdadero cierre de ciclo, pero ojo, porque también veo que en algunos casos sí que puede ser como ese momento en el que se pueda subsanar o se puedan terminar o finalizar recuerdos que han podido ser también muy dolorosos en el pasado. ¿De acuerdo? Y ahora sí, mis chicos, mis chicas, me despido de vosotros. Esta ha sido una lectura de verdad muy compleja para mí. Hay veces, chicos, y alguna vez os lo he dicho, que hay lecturas que fluyen muy rápido, pero hay otras que hay una carga muy potente y que de verdad me cuesta y de hecho se me traba a veces hasta la garganta o incluso las palabras. Pero bueno, espero haberos ayudado de verdad, espero que os haya gustado la lectura. Dejarme en comentarios cómo habéis vivido, sobre todo para intentar entender cómo se están plasmando estas energías. Os mando un abrazo inmenso, un besazo inmenso, que paséis una feliz noche y nos vemos muy pronto. Adiós.